22 de junio en el Cabildo, el regidor de Morena les propuso pronunciarse por el diálogo entre gobierno y maestros. Declaro formalmente instalada la 18ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 31ª, por lo que lo instruyo a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día. Los puntos a tratar fueron: quienes estén por la aprobación del acta de Cabildo de la 17ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 30ª de fecha 15 de junio de 2016, favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano y en la cédula de votación que les ha sido proporcionada para los mismos efectos. Por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración el proyecto de orden del día en los siguientes términos. Quienes estén por la aprobación del orden del día en los términos leídos con la inserción del regidor Darío Rojas, a favor de manifestarlo. Miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, para el desahogo de este punto de la orden del día, doy cuenta que obran en esta Secretaría los proyectos de acuerdo económicos siguientes. En atención a lo anterior, con este informe se da por desahogado este punto de la orden del día. El Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto que reforma los artículos 61, fracción 51ª y 77, fracción 48ª, y se adicionan las fracciones 52ª al artículo 61 y la fracción 49ª al artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Este Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto aprobatorio. Estamos frente a una medida que en México es novedosa, el gobierno de coalición. Aunque hoy la legislatura del Estado nos remite a nosotros como ayuntamiento estas reformas que se refieren precisamente a la posibilidad de formar gobiernos de coalición, los gobiernos de coalición que son normales en otras partes del mundo, que son símbolo de una democracia incluyente, pues en México apenas lo vamos a experimentar, porque aunque en los hechos ya se empieza a dar, estas alianzas que se dan a veces contra natura, eso de PRD con PAN, pues de dónde, pero bueno. Entonces, yo celebro que haya la intención de los gobiernos de coalición, pero dudo todavía que esos gobiernos de coalición pudieran funcionar en México. Bueno, pues ahí tenemos al de Puebla con su ley de las balas esas de goma, ¿cómo llaman? La ley bala. Ahí tenemos al de Oaxaca ahorita con todo este problema que trae, y ahí tenemos a otros gobernadores que salieron de estas verdaderas coaliciones o gobiernos de alianza que no le están dando ninguna alternativa a México. Los gobiernos de coalición ojalá sirva para darle alternativas al país. Consulto a los miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, el someter a su consideración el proyecto de resolución. Procedo a tomar la votación de manera nominal a los integrantes del Cabildo. Darío Rojas Macías, 13º regidor, a favor. Le informo que el acuerdo propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Asamblea presentes. El Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 5 y el párrafo primero del artículo 7 del párrafo primero del artículo 16 y se adicionan 6 últimos párrafos al mismo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en relación con la iniciativa de decreto. Este Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto aprobatorio. La reforma que yo creo que hay que aprobar pues es positiva, aunque yo siempre he alegado que las comisiones autónomas, desde que surgieron allá por los años 90, estas comisiones autónomas de defensa de derechos humanos nacen sin mucha posibilidad de ir hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos humanos. Aquí mismo el artículo 16 que se propone, bueno, que se aprobó, dice: este organismo
formulará recomendaciones públicas no vinculatorias. Yo siempre he dicho que ese es un problema porque la Comisión de Derechos Humanos, uno se viola el derecho humano, se queja con la Comisión y la Comisión no tiene facultad más que de decirle al funcionario, oye, violaste un derecho humano, no lo violes. Si nosotros vemos cómo han funcionado las comisiones de derechos humanos en la defensa de los propios derechos humanos, pues de verdad que ha sido vergonzoso el papel que han hecho, no obstante esfuerzos que algunos defensores de los derechos humanos han hecho. Ha tenido que venir la Comisión Internacional, ha tenido que venir la ONU a decir, México es uno de los peores países donde no se respetan los derechos humanos. Esto que dice aquí el artículo 7, las leyes del Estado no podrán establecer sanciones que priven de la vida a las personas, confisquen bienes, ni penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Por qué se tuvo que poner esto? Pues porque aquí se hace eso. Pero hay una ley que llamamos la ley Erubiel, que también panistas, priistas y todos los demás partidos aprobaron, a excepción de Morena, aprobaron en el Estado de México, que es un permiso para matar. Si ya leyeron la ley Erubiel, es un permiso para que se agreda a las manifestaciones públicas, que un policía puede tomar la decisión de que si se siente en peligro puede disparar su arma contra quien considere peligroso. Es una licencia para matar. Entonces, ojalá esto anule esa ley Erubiel, que es una ley neofascista. Yo les pido aquí a los destacados priistas, panistas y miembros de los demás partidos, pues que hablen con sus diputados y que revisen esa ley y que le echen para atrás. Entonces, yo creo que pues vamos a aprobar esto esperando que más adelante las comisiones de derechos humanos tengan más facultades para poder defender de manera firme los derechos humanos. Creo que estos cambios que se dan en la Constitución del Estado son muy buenos, son para que ahora todos podamos de alguna manera estar más vinculados a lo que pasa en materia de derechos humanos en nuestro municipio. Esta reforma que hoy atiende y que en este punto de la orden estamos desahogando es muy importante, derivado que son alcances a las reformas que se hizo en materia constitucional en junio del año del 2011, y esta reforma atiende también a los pilares del partido del cual muchos de aquí de esta administración emanamos. Hoy vemos esta reforma y estamos aprobando, mismo que ya aprobó la Cámara y que sometan a consideración de cada uno de los ayuntamientos en el Estado de México. Coincido con algunas de las palabras que comentaba el regidor Darío. Sin embargo, la congruencia, como siempre lo he dicho, en el actuar, en el decir, en la teoría, en la letra y en la práctica, le puedo decir, regidor, que esa administración va de la mano. Suplicarle aquí a nuestro presidente municipal, al secretario del ayuntamiento y a quien corresponda, que modifiquen la conducta que se tiene cuando hay alguna pequeña manifestación. Hace 8 días había en las escaleras personal armado con metralletas. Yo los vi, pues pasé por ahí, parecía que yo estaba en un estado fascista. Personal armado porque había 200 personas, no, que 240 personas allá afuera, que yo creo que había alguna manifestación. Entonces, cuando se anuncia que viene algún grupo de ciudadanos en la puerta para entrar a Cabildo, ahora porque ya me conocen, pero ni a mí me dejaban entrar las primeras veces. Hablamos de armonizar los derechos humanos, empecemos por acciones que respeten. El ciudadano tiene derecho a entrar libremente a este Cabildo. La única limitante, pues, será el cupo. Pero aun cuando hay lugares, mucha gente no deja de entrar. Hoy mismo, ahorita mismo, al llegar aquí, mi esposa que hoy vino a Cabildo, y conózcanla porque luego andan diciendo que mi esposa es otra persona, me andan acusando que mi esposa hace cosas y luego ni está aquí, pues no la dejan entrar, porque hasta que llegué pudo entrar. Viene con usted, pásele, y si no viene conmigo, ¿qué? ¿Que tenían metralletas porque los 40 eran un peligro mortal para nosotros? ¿Que no hay protocolos de seguridad para ese tipo de manifestaciones? Eso ya es un atentado contra los derechos humanos, porque es un amedrentamiento al ciudadano que pasa por ahí, y yo creo que esa conducta es totalmente incongruente, compañero síndico. Usted que habla de que vamos a armonizar, que el municipio quiere armonizar, pues empecemos por esas conductas, quitarlas.
Procedo a tomar la votación de manera nominal a los integrantes del Cabildo. Darío Rojas Macías, 13º regidor, a favor. El acuerdo propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Asamblea presentes. Un proyecto de resolución por la que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación al proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 81, 82, 83, 84, 91 y en su fracción sexta y el 131 se adicionan los artículos 83 bis, 83 ter y se deroga la fracción 27ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Voy a votar en contra de esto porque estos seres superpoderosos de los fiscales que les dan facultades enormes tampoco han servido en México. A lo mejor en otros países ha dado resultado tener un fiscal contra el crimen, un fiscal contra esto. Aquí esos fiscales generales que hemos tenido y a los superpoderosos que han puesto para combatir el crimen y para combatir la corrupción han servido para muy poco o para nada o para encubrir al propio crimen organizado o a los funcionarios corruptos. Aquí, mientras los fiscales o estos esquemas no gocen de plena autonomía y dependa su nombramiento y todo del propio Ejecutivo, pues es juez y parte. Entonces ahí no puede haber ninguna garantía de que esto va a funcionar. Entonces, somos un país que no encontramos la brújula en cuanto a la justicia. Fiscales generales y generalmente son gente conocida que tiene vínculos con la gente que ejerce el poder y entonces pues quedan impunes. Entonces yo voy a votar en contra de esto. Gracias. Este cambio en el Estado se venía trabajando desde hace muchos años, no es un tema solo del Estado, tiene que ver con el nuevo sistema penal, el que México entró este sábado. Si tuvieron oportunidad de darle seguimiento al tema, creo que es muy importante. Ojalá que estos nuevos procesos y esta nueva forma de ejercer la justicia pueda dar resultados y cambiar las cosas. Y tendrá consecuencia también en los municipios. Con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, procedo a tomar la votación de manera nominal a los integrantes del Cabildo. Darío Rojas Macías, 13º regidor, en contra. Doy cuenta a la jefatura de la Asamblea que el punto en comento ha sido aprobado por mayoría de votos con un voto en contra del regidor Darío Rojas. Emite el acuerdo mediante el cual se aprueba la campaña de regularización para contratar tomas nuevas y omisas para uso doméstico en zona regular o susceptible de regularización en los siguientes términos. Son 3 observaciones, pero la primera tiene que ver con una corrección que supongo que es un asunto de dedo, pero que se refiere al artículo 155 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Supongo que debe ser el artículo 115. La segunda, la propuesta es que pueda decir que se presente para elaborar el convenio al que se hace referencia, que se celebre en términos de lo dispuesto por el artículo 32 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Y la siguiente propuesta de adhesión, mi propuesta tiene que ver solicitar que se puedan enumerar las colonias regularizadas por Coret y las colonias que están en proceso de regularización, que son bastantes. Bienvenida a la propuesta de mi compañera primera síndica. Aquí en la propuesta, en la fracción 3, pide que se otorgue garantía al momento de presentar solicitud de autorización de pago a plazos. Aquí el problema es que cuando pides un pago a plazos, pues seguramente es porque no tienes el dinero para pagarlo completo. Entonces, si te piden que dejes la garantía a personas que a lo mejor no tienen regularizado su predio, pues ni siquiera una fianza pueden sacar y tendrían que dejar un cheque certificado de caja o el efectivo. Entonces, ahí se complica un poco. Que aquí, pues, todos los usuarios que gozan del servicio de manera irregular y tienen además la buena fe de poderse regularizar, pues les deberíamos de dar todas las facilidades, y esto lleva pues exentarlos de de presentar una garantía del interés fiscal. El problema no son las tomas de agua, el problema es que administraciones pasadas, por omisión o por corrupción, han permitido que el municipio se fraccione de forma ilícita, lo cual incluso es un delito. Si ustedes me lo permiten, tanto
ambos síndicos como nuestra 10ª regidora, pudiésemos compactar la propuesta en a un transitorio, donde le otorguemos facultades, si me permiten leerlo rápidamente, a nuestro órgano técnico, que es ahorita la subdirección, esperemos que pronto y por la voluntad de ustedes sea vocalía. ¿Por qué? Porque si dejamos abierta la lista que consigne el bando, que tenemos desde el primer día que estamos en esta administración conteniendo una muy grave invasión en Santiago Oxipaco, que es pueblo. Si tomamos la lista como tal, dejaríamos abierta la puerta a un otorgamiento de derecho adquirido, que ya sería muy difícil. Aunque este punto se fue a comisiones, no tiene claridad. Estamos todavía en qué procede, qué no procede, si la garantía, si no la garantía. Yo sugeriría que se regrese a comisiones, se discuta bien, se precise perfectamente y entonces ya se pueda presentar. El voto de ustedes en votación económica, de si se regresa a comisiones para mejor proveer el punto en comento. Los que estén por la afirmativa del regreso a comisiones, favor de manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta, jefa de la Asamblea, que ha sido aprobado por mayoría de votos. Se autorizan las precisiones al programa anual de obra pública 2016 referente a la asignación y autorización por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México de los recursos con cargo al ramo general 23 a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, por sus siglas Fortalece. Ejercicio fiscal 2016. Por lo que entiendo, son los fondos federales y estatales que ya están etiquetados para una serie de obras que, bueno, yo siempre me voy a congratular de que se hagan obras. El municipio de Naucalpan necesita muchísimas. Cualquier presupuesto ahorita hasta se me hace insuficiente. Sin embargo, es de celebrarse que yo estoy aquí viendo las obras, que además hubo una sensibilidad en cuanto a atender en mayor proporción a las colonias populares, y eso me hace sentir que está bien. Sin embargo, una duda que me queda a mí fue que en esto, y atención que también agradezco que tanto el tesorero como el director de Obras Públicas, entiendo que por instrucciones del presidente, nos atendieron a los regidores, porque los regidores recibimos muchas demandas de la ciudadanía. Entonces, en cuanto a las obras que nosotros veíamos prioritarias, y en lo personal acordé algunas con el director de Obras Públicas, el tesorero, pero que no veo aquí. Me decía uno de los compañeros, es en la segunda etapa. Yo no más quiero dejar claro, porque si no luego dicen, es que lo hubieras dicho ahí porque no estaba, y si no estaba, pues entonces ya no se va a hacer. Y entonces, digo, si va a haber una segunda etapa de esto, de los fondos, qué bueno, porque si no, pediría entonces que las obras que se acordaron sean también incluidas. Yo, regidor Darío, comentar que esto suele suceder que por X cuestiones, a veces sociales, a veces de presupuesto, y en la segunda etapa también se pueden reafirmar y ampliar o complementar las obras. Entonces, hablando que son programas de índole federal que hay que cubrir en el sistema, y recursos propios que desde un punto de vista no hay tanta problemática ahí, pero sí en la cuestión de los recursos federales y estatales hay que cumplir con una normatividad. Procedo a tomar la votación de manera económica, levantando la mano. A favor de manifestarlo. Muchas gracias. Doy cuenta, jefa de la Asamblea, que ha sido aprobado el punto en comento por unanimidad de votos. El acuerdo económico por el que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, dictamina sobre la solicitud de cambio de uso del suelo de habitación unifamiliar a oficinas para el inmueble ubicado en la calle Chabacano número 55, lote 10 de la manzana 16, fraccionamiento Jardines de San Mateo, en el municipio de Naucalpan de Juárez, México. Procedo a tomar la votación de manera económica, levantando la mano del presente documento propuesto. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales y tenemos inscrita la inserción del regidor Darío Rojas. Manifestar aquí la postura de mi partido
y la mía personal, que la comparto por supuesto en su totalidad, de apoyo al magisterio democrático que está luchando por una reforma educativa verdadera, y pedir que ojalá este cabildo se pudiera pronunciar por el diálogo, por un diálogo incluyente para que se pueda implementar en México una reforma educativa que todos necesitamos, ya que los métodos autoritarios han dado resultados nefastos. Lo acabamos de ver, otra vez las trágicas noticias que a este país lo invaden diariamente, de muertos por la manifestación que hay en Oaxaca, el despliegue impresionante e injustificado de la Policía Federal. Ojalá así combatieran a los narcotraficantes. Morena, como ustedes lo saben, y si no lo saben, pues hasta los invito, el próximo domingo 26 hará una marcha nacional en apoyo al magisterio democrático, pidiendo el diálogo. Cualquier país que se quiera construir de manera democrática dialoga, no impone, no mata. Dicen que hay una reforma educativa, pero los planteles siguen en condiciones infames. Los grupos, y sobre eso la ley no dice nada, los grupos que les meten a los maestros van de 50 a 60 alumnos, ningún maestro puede tener calidad con tanto, revisar una tarea se les va el tiempo, pero de eso no dice nada. Que quisiéramos calidad, reformemos los programas, queremos calidad, paguémosle mejor a los maestros, queremos calidad, tengamos mejores edificios para la educación, queremos calidad, hagamos grupos de 20 alumnos. De eso no se habla nada en la reforma. Eso sería una verdadera reforma. Hablemos de los métodos de conocimiento, pero la reforma no habla nada de eso, dice una evaluación estandarizada y vamos a empezar a correr maestros. Al respecto quiero dar mi opinión. Yo con todo gusto, señor regidor Darío, lo acompaño a esas manifestaciones de ideas. Sería uno de los primeros en acompañarlo, sí y solo sí, así como se exige el respeto, también no se diera esa cuestión de promover los actos vandálicos. No quiero tanto acusar así como de su partido, pero sí de sus líderes o pseudolíderes. Y de verdad, Darío, cuente conmigo para esas manifestaciones, pero ya le dije que no van a empezar con que vamos a quemar camiones, vamos a tirar, que... Pues qué bueno que me va a acompañar, ojalá se pueda, a lo mejor se cambia usted de partido, pero el asunto es que no se puede generalizar. Es cierto, no a ustedes, a todos nos molesta que haya grupos, estos que se reivindican como anarquistas, que yo no sé si sean por desorientación de estas gentes, o sean provocadores del gobierno. Yo he sido testigo en esas marchas como gentes operativos del gobierno federal organizan estos grupos y los meten ahí de provocadores. Por supuesto que Morena ni promueve ni protege a estos grupos. Sí, nosotros luchamos por el derecho pacífico a la libre manifestación. Hoy tenemos voz y representación en Naucalpan. Si quieres permanecer informado, búscanos en este canal en YouTube de manera regular.